Mis hermanos, vamos a hablar acerca del infierno. El infierno es el lugar donde moran los muertos, especialmente los muertos que van a un castigo. Y este castigo es eterno, ¿verdad? Este castigo que es para todos los incrédulos, para todos aquellos que no quieren nada, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, el dador de la vida, a través de su muerte en la cruz del Calvario. En la Reina Valera 1960 se usa la palabra hebrea Seol en lo que es el Antiguo Testamento para hablar acerca del lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento no es muy claro la separación que había antes de la muerte de Cristo, antes de la cruz, en cuanto al lugar de los muertos, tanto los justos como los injustos. Mas nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante, pues nos enseña a través de la historia de Lázaro y el rico, que aunque ambos iban o descendían a lo profundo de la tierra, había una cima que separaba ambos lugares. Y el lugar de los justos era denominado el seno de Abraham. Abraham como símbolo de la justicia, como símbolo de los santos. Así era nombrado aquel lugar porque es el lugar donde Abraham espera su resurrección. Ahora, en esa historia encontramos en Lucas capítulo 16, verso 19, que hay una cima que separa el seno de Abraham del lugar de tormentos, pero que ambos, antes de la cruz, estaban en lo profundo de la tierra. Hay tres palabras griegas que por lo general se traducen como infierno. La palabra Hades, Gehenna y Tártaro. Hades era el dios griego de los muertos y también el lugar de los muertos propiamente dicho. En lo que es la primera traducción llamada Septuaginta, usó, ¿verdad?, esta traducción, la palabra Hades, para traducir el hebreo de Seol. O sea, ya encontramos en el Nuevo Testamento, tanto en la Reina Valera como en la mayoría de todas las traducciones, la palabra Hades, refiriéndose a la misma palabra hebrea llamada Seol. En el Antiguo Testamento la distinción, le decía, de los justos y de los malvados no siempre era clara, pero Jesús vino a aclarar a través de la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Pero sí para hacer lo que era la diferencia entre el lugar de tormentos y el lugar, ¿verdad?, de los justos, se le llamaba seno de Abraham, y eso usted lo puede encontrar, ¿verdad?, en lo que es Lucas 16, 23, Hechos 2, 27 y 31, para que usted pueda, ¿verdad? Por cuestión del tiempo no le puedo leer todas estas citas bíblicas, puede encontrarlo. En Mateo 16, 18 encontramos que Hades no es simplemente un lugar de los muertos, sino que representa el poder del mundo de los muertos, ¿verdad? Entonces es algo muy profundo, pero que los escritores de lo que es la Biblia trataron de utilizar las palabras más adecuadas. Cuando hablamos de Gehenna es la forma también griega de dos términos hebreos, que es el Hinón, que significa valle de Hinón, una barranca donde al sur de Jerusalén solían adorar deidades paganas, y eso podemos encontrarlo en lo que es Segundo de Reyes 23, 10, en Jeremías 7:32 y Segunda de Crónicas 28:3. Ese se convirtió en un basurero, ¿verdad?, en un sitio de abominación en donde fuego siempre ardía continuamente. Entonces se hacía una comparación de lo que era el infierno, el cual la Biblia menciona que es un fuego eterno, un fuego que nunca se apagará, según Mateo 3:12. Entonces, por eso es que algunas veces para referirse al infierno se usaba la palabra de Gehenna o valle de Hinón. También la palabra le mencionaba otra palabra griega para referirse al infierno, es la palabra tártaro, y que significa arrojar al infierno. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 4,
nosotros encontramos, mis hermanos, que ahí se le llama, ¿verdad?, horno de fuego, ¿verdad? Entonces, en el griego clásico se hacía alusión a una región subterránea, muy oscura, muy profunda, de mucho calor, que los antiguos griegos consideraban un lugar donde moraban los muertos malvados. O sea, también para los griegos había un lugar específico, tanto para los que vivían de manera justa como los que vivían de manera injusta. Entonces, para ellos el Tártaro era un lugar, ¿verdad? Era como la similitud para el hebreo del infierno. Un lugar donde se castigaba a aquellos que habían vivido injustamente. Pedro se estaba refiriendo en el capítulo 2, verso 4, a un lugar de castigo para los ángeles rebeldes. Ahora, cuando nosotros hablamos de la terminología sobre el infierno, tratamos de descubrir pues lo más claro acerca de lo horrendo que es. Porque Mateo capítulo 3 en el verso 42 y 50 habla de que es una prisión de oscuridad. Lucas 8:31 habla de que es un abismo. Muchos hemos predicado acerca de que cuando el Señor se encuentra con el endemoniado gadareno, los demonios le piden que no los mande al abismo, sino que los mande al hato de cerdos. En realidad el abismo no se refiere al abismo donde se despeñaron aquellos cerdos junto con los demonios, sino se refería al mismísimo infierno, a las profundidades de la tierra. Entonces, démonos cuenta que el infierno no solo es una prisión de oscuridad, un horno de fuego, según dice 2 de Pedro 2:4, sino que Lucas también nos dice que es un abismo, y un abismo es aquel que no tiene fin, no tiene un fin en cuanto a su profundidad. En Lucas capítulo 16, verso 28 encontramos que es un lugar de tormento. Y déjeme decirle y aclararle algo, mi hermano, que es un tormento eterno, por lo cual nosotros debemos de meditar y darnos cuenta, mis hermanos, lo maravilloso del amor y del perdón de Dios, de su gracia divina sobre nosotros, que nos ha librado de este lugar, ¿verdad?, en la eternidad, y nos ha transferido a un lugar de gozo, ¿verdad?, estar en su presencia por los siglos de los siglos. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, encontramos en el capítulo 19, verso 20, que el infierno es un lago de fuego que arde con azufre. Investigando por ahí lo que es el azufre en sí, que es un mineral, encuentro de que los gases que produce el azufre es tan fuerte, su olor tan maloliente y su efecto en la respiración del ser humano tan fuerte que provoca fatiga al punto que la persona siente que no puede respirar. Imagínese usted en un lugar donde hay oscuridad profunda, un abismo donde va a estar cayendo en todo momento, donde va a estar sufriendo el tormento del fuego que estará ardiendo, que nunca se apagará, según dice Mateo 3:12, un fuego que nunca se apagará. Y no solo eso, sino una densa oscuridad, dice en 2 de Pedro capítulo 2, verso 17, ¿verdad? Una densa oscuridad, o sea, más profunda esa oscuridad, ¿verdad?, que cualquier oscuridad donde se pueda percibir alguna claridad. Entonces ahí no habrá la más mínima oportunidad de percibir alguna claridad en ningún momento. Aparte de eso, lo que el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 9, que es el infierno, la pena eterna, la perdición para todos los inconversos, excluidos, dice, de lo que es la presencia del Señor. Mis hermanos, tan importante es hablar del infierno que nuestro Señor Jesucristo, habló más del infierno que del cielo. Le preocupaba más que la gente conociera lo mucho que iban a sufrir si iban al infierno, si no se arrepentían de sus pecados, que habló más, se preocupó más, se esmeró más hablar acerca del infierno que del cielo.
El infierno se menciona 167 veces en la Biblia. Y Jesús habló más de él para que conocieran que es un lugar real, donde todos aquellos que no quieran caminar en justicia, que desprecien la luz, irán a ese lugar donde habrá un tormento eterno, donde habrá un fuego eterno, un lago de azufre, donde habrá, ¿verdad?, aquella angustia. Por algo el Señor dice que es un lugar donde ahí vendrá para aquellos que vayan el lloro y el crujir de dientes. Dios quiso mostrarle a la gente que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y eso lo encontramos en Mateo, en el capítulo 25, en el verso 41. Y dice la palabra: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, va a enviar a las personas, ¿verdad?, que hagan el mal, a las personas que mueran en sus obras malas, que no acepten la justicia que Dios ha enviado a través de su Hijo Jesucristo, al lugar que no fue preparado para ser humano alguno, sino para el diablo y sus ángeles, sus demonios, aquellos que cayeron. Pero debido a que cada ser humano es un pecador, según nos dice Romanos en el capítulo 3, allá del verso 9, 10 en adelante, nos habla de que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. No hay quien entienda, todos se han desviado, todos nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, y describe, ¿verdad?, a partir del verso 13 al verso 18, ¿verdad?, nuestra actitud como personas caídas, corrompidas por el pecado, y que si no toman una decisión de tomar la luz de Cristo, el cual no vino a condenar, sino a salvar el mundo, pues van a ir a esa densa oscuridad, a esa prisión de oscuridad, a ese lago de fuego y azufre, ¿verdad?, donde la llama no cesa, donde el fuego no se apaga. Ahora, cada persona ya ha sido condenada en el infierno si no recibe a Jesús en su corazón, según dice Juan capítulo 3, verso 18. Y dice que todo aquel que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Todos merecemos el infierno como el justo castigo por todo lo que hemos hecho, pero Dios dice en su palabra, porque la paga del pecado es la muerte. Mas Jesús fue claro en cuanto a que Él no quiere que el hombre vaya al infierno, por lo cual Él vino a dar su vida por el rescate de muchos, pero es necesario el nuevo nacimiento a través de la participación del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Nosotros, mis hermanos, debemos de entender que Dios envió a su Hijo porque sabía que todos íbamos a recibir nuestra justa retribución, por cuanto que no quisieron los seres humanos, en este caso el pueblo de Israel, caminar con Dios, ni toda la humanidad, por lo cual Dios ha tenido diferentes tratos a través de toda la historia de la humanidad. Pero va a venir un día, según dijo Juan el Bautista, ¿verdad?, en lo que es Mateo 3:12, donde dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, Dios a través de Juan el Bautista, que el que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo, estaba advirtiendo de lo que acontecerá en los últimos tiempos, porque Dios es tan justo que no dejará sin castigo, y Dios es tan justo que todo aquel que se tome de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, efectuada para el ser humano a través del sacrificio, donde Él se ofreció como cordero sin mancha, como cordero, ¿verdad?, sacrificial, como propiciación por nuestros pecados, y todo aquel que tome ese sacrificio y cree en Él, pues será limpiado de todas sus culpas. Pero lastimosamente no muchos quieren creer en el Señor, sino que muchos quieren seguir viviendo según su propio pensamiento, su necio corazón. Por tanto, aquellos que van a ir al infierno específicamente son aquellos que no creen en el nombre de Jesús,
Creer es muy importante, la fe es muy importante, porque creer va más allá del reconocimiento mental de la verdad. Creer que Cristo es la salvación requiere el que tenga un corazón entendido y un corazón lleno de fe para darse cuenta que sin Cristo está perdido, que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para que pueda ser declarado justo delante de Dios. Ahora, Dios desea que cada persona pase a la eternidad, según dice Mateo capítulo 18, verso 4, y segunda de Pedro 3:9, aunque Él acepta nuestro libre albedrío. Nosotros debemos reconocer que Dios está buscando y buscó lo que es la oportunidad para que el hombre sea salvo. Cualquiera que desee puede ir al cielo, pero solo es a través de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó el precio. Existe un libro de la vida y un libro de las obras. Aquel que acepta el sacrificio de Cristo literalmente es inscrito en el libro de la vida. Pero aquel que no lo acepte, pues él tendrá que pagar por cada una de sus obras y así será su condenación. Porque según el libro de las obras y toda obra injusta que he hecho sobre esta tierra, pues justamente pagará según lo que haya hecho en esta vida. El cielo es un lugar perfecto y Dios no puede llevar a gente injusta a ese lugar, porque donde hay santidad no puede haber pecado. Por tanto, es necesario que el injusto reconozca que necesita justicia para poder entrar al cielo. Podemos elegir confiar en el pago que Jesús hizo por nosotros y por nuestros pecados, o podemos escoger pagar por nuestros pecados nosotros mismos. Sin embargo, debemos de recordar que el pago de nuestros pecados es la eternidad en el infierno. El infierno no es un juego, el infierno es un lugar que está reservado para todos los rebeldes, para todos los que no obedecen, para todos los que no creen en nuestro Dios y no obedecen a su palabra. Dios dice en su palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Así que en esta hora, mis hermanos, el infierno está reservado para todos los infieles, para todos los rebeldes, para todos los incrédulos y cobardes, dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Por lo cual nosotros, mis hermanos, debemos de meditar en nuestro corazón de la grandeza del sacrificio de nuestro amor Jesucristo para con cada uno de nosotros y darnos nosotros cuenta que somos dichosos porque Dios nos ha librado de este grande castigo. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga y vamos a orar. Padre bendito,